Alabado sea Dios. Que el Señor le bendiga, estimado amigo y hermano. Esta es una presentación más de buenas noticias de salvación. Hoy traemos el pensamiento en la palabra de Dios. En el libro de Mateo 5:3 dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Específicamente, Dios está hablando el deseo que hay en el corazón de Él de que sea una persona dichosa. Dice, según la Biblia, bienaventurado es 3 veces dichoso aquel o aquella que es pobre espiritualmente. Alabado sea mi Dios. Dios quiere llegar a la necesidad del hombre. Quiere llegar a la profundidad de su corazón, en donde encontrará Él un vacío en el cual depositar esa palabra de fe, esa palabra de confianza, esa palabra de amor, de refugio, esa palabra de protección. Alabado sea Dios. En los días de nuestro Señor Jesucristo, en Palestina habían muchos pobres. Los mendigos deambulaban por las estrechas calles de Galilea y de Judá. Eran los judíos en su mayoría víctimas del poder político de los romanos, extranjeros romanos, que los oprimían. El pobre era desatendido por las estructuras sociales y religiosas. No procuraban ayudar, no procuraban ponerles un bienestar a aquellos que preambulaban por las calles con necesidades en su corazón, porque el poderío que había en los romanos había quitado los bienes de aquel pueblo que no se oponía, que no se defendía. Aquel pueblo quedó pobre y caminaba por las calles deseando tener abundancia para comer. Pero los romanos tenían su propia religión, en la cual ellos veían de menos al judío. Ellos despreciaban al judío. Necesitaban tener un encuentro personal con Dios, no un concepto, no un conocimiento de la religión que ellos seguían, solamente los 10 mandamientos. Ellos seguían el Torah, ellos seguían los preceptos de los hombres, en los cuales se entretenían para lastimar a otros. Al pobre lo miraban como un despreciado de Dios. Al pobre lo veían como una maldición para ellos, porque ellos se consentían que eran elegidos. ¿Cuántos hoy en día caminan con esa mentalidad en el corazón, creyendo que aquel pobre que está allí es una maldición? Pero no se dan cuenta que Dios le pone a un pobre, a aquel que tiene abundancia y orgullo, para que sea tocado, para que sea alcanzado por la misericordia de Dios, el rico. Si usted viene al pensamiento aquella parábola de aquel rico que hacía banquetes, hacía fiestas, tenía amistades que le gustaban los bailes, la música, mujeres que le rodeaban, y eso le gustaba al rico, disfrutar con ellos.
Y mientras él estaba allí bailando, quizás gozándose, le sorprendió la muerte. La Biblia no dice, pero quizás habrá sido algún ataque al corazón. Algo provocó la muerte de aquel hombre rico que hacía banquetes. Y dice la Biblia que fue llevado a un lugar de tormento. Pero antes de que él fuera llevado, había un mendigo enfrente de él que cuando pasaba le daba asco. Lo veía con desprecio y decía, ¿por qué ese hombre está frente a mi casa? ¿Por qué está a la vista? ¿Por qué se pone enfrente donde yo voy a entrar? Mas no se daba cuenta que Dios se lo había puesto allí para ver si su corazón se ablandaba, para ver si habían cambios en su vida, para ver si dentro de él entraba la misericordia de Dios. Dios siempre tiene un propósito para tu vida. Cuando Dios te pone una necesidad, no lo hagas con desprecio. Cuando Dios te pone a quien ayudar, cuando hay alguien que está allí, que está hambriando y tú tienes que comer, invítala a comer. O dale para que vaya a comprar un plato de comida. Pero haz algo por tu alma. No lo harás por él, por el bien de tu alma. Porque Dios está viendo tu actitud. Y Dios está viendo la actitud del pobre. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres. Porque Dios tiene cierto control de ellos. El pobre tiene un trabajo. Por eso dice el Señor que Dios hizo al rico y al pobre. ¿Para qué? Para que el rico en su abundancia no se perdiera y fuera al infierno como fue el que estaba haciendo fiesta, sino para que comparta con el necesitado. Porque ¿de qué te sirve hacer castillos, palacios donde entrar y vivir si tú solo y ya sabes los años que te están quedando de vida? No creas que el disfrutar la vida en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en lo que sea, eso va a ser todo. No, te espera también un encuentro con el Creador, el cual te va a pedir cuentas porque nos hizo con propósitos eternos, nos hizo con propósitos elevados, nos hizo con propósitos de ser gente con conocimiento del bien y del mal y elegir para nuestra alma lo bueno. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como estaba diciendo, el poder de aquel tiempo eran los romanos, que oprimían a los judíos, que oprimían a todo aquel que llegaba buscando ayuda. Lo miraban con desprecio. Pero el Señor tenía planes para él, pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre lo desatendían, lo miraban con desprecio, porque la tradición de ellos no les permitía caminar a la par de un judío pobre. Había infundido en el corazón de ellos el prejuicio, el racismo, el clasismo, pero fue a estos pobres que Jesús pronunció esta bienaventuranza. No fue a los pobres que andaban preambulando por un pedazo de pan, sino para aquellos pobres también que reconocían su pobreza espiritual. Porque déjame decirte que también hay pobres que son orgullosos, pobres mal hablados, que solo andan maldiciendo, que solo andan hablando en contra de otros.
Pero esos no fueron los pobres que Dios vio que necesitaban la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no hicieron nada con Dios, porque no le dieron lugar a Dios, porque no les importaba que alguien les hablara de Dios, del sufrimiento de Cristo. Pero Dios ahora se está dirigiendo a ti. Él se está dirigiendo a tu vida. Alabado sea Dios. Pero no fue a estos pobres que Jesús les pronunció la bienaventuranza, sino a aquellos que reconocían su necesidad espiritual. Aquellos que tenían que vivir constantemente buscando la presencia de Dios. Aquellos que reconocían que sin Dios no son nada. Aquellos que sabían que lo que tenían era porque Dios se los había provisto. Aquellos que sabían que todo aquello que habían llegado a tener era por la gracia de Dios. Aquellos que no son orgullosos y vanagloriosos, como Nabucodonosor, que dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y a Dios le llegaron al oído de esas palabras. Y Dios lo hizo que se convirtiera en una bestia por 7 años, lo castigó. Para que se diera cuenta que Dios pone reyes y quita reyes. Dios quita y pone. Así que donde estás no es por tu cuenta, sino Dios te lo ha permitido. Todo lo que has alcanzado no es por ti mismo, sino porque Dios tiene un plan en tu vida. Dios tiene propósitos eternos en ti. Y es que reconozcas la necesidad espiritual. Que reconozcas que eres un pobre espiritual. Porque de ellos es el reino de los cielos, de los que reconocen su pobreza espiritual. Bienaventurado el que conoce su pobreza espiritual. Sansón no reconoció su pobreza espiritual. Él sabía que Jehová él no sabía que ya Jehová se había apartado de él y andaba haciendo lo que quería. Él no sabía que ya Dios no estaba de acuerdo con las acciones que tenía Sansón. Después de haberlo puesto para que liberara a un pueblo que estaba siendo oprimido, él estaba de acuerdo con los que oprimían al pueblo. Alabado sea Dios. El rico insensato nunca aceptó su pobreza espiritual. Él dijo: alma, muchos bienes tienes almacenado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué le está diciendo a tu alma? Hoy quiero disfrutar, hoy que tengo, porque vengo de una familia pobre, que nunca tuvimos esto y esto y esto, pero hoy lo tengo. Hoy quiero disfrutarlo con mujeres, con mis amigos. Quiero hacer lo que no pude hacer antes. Y te vuelves orgulloso. Y miras de menos al pobre. Miras de lado a aquel mendigo que pasa por donde ti. Mas no sabe que Dios te lo ha mandado para que toque tu corazón y empiece la misericordia de Dios a trabajar en tu vida. No lo desprecies. Aquel que llega a ti con una necesidad, ayúdalo para que puedas sembrar en Dios la justicia que viene de Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de que tú y yo le pongamos nuestra vida a Dios, nuestra familia a Dios. Es tiempo de sacrificar nuestro trabajo quizá y dejar a un lado un tiempo, trabajar lo necesario para vivir, pero no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Es diferente. Cuando tú empieces a arreglar tu vida
a moldear tu manera de vivir. Empezarás a darte cuenta que hay cosas mejores en la vida que tú habías descuidado. Y son las cosas que vienen del Espíritu. Cuando tú empiezas a apreciar un pajarillo que se para frente a ti a cantar. Cuando tú empiezas a apreciar la naturaleza de Dios. Cuando tú te das cuenta que Dios dice en su palabra que hace que caiga el agua sobre buenos y malos, que hace que el sol alumbre sobre buenos y malos. Cuando tú te pones a apreciar la naturaleza de Dios, te vas a apreciar a ti mismo de que Dios te formó. Dios te hizo a su imagen, a su semejanza. Te dio conocimiento para que enseñoreara sobre los animales del campo. Hoy Dios te está llamando. Sansón no reconoció la pobreza espiritual. Vino a ser una burla de los demás. Pero Dios, a aquellos que reconocen su pobreza espiritual, le dice: cuando pases por las aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la prueba, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero decirte que viene la prueba. Dios va a probar a todos los hombres de la tierra, a ver en quién han creído, para que hagan su elección, como lo hizo Josué. Escojan ustedes ahora a quién servir, le dijo a un pueblo rebelde. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tiempo de pararnos en los caminos y hacer decisiones que puedan llevarnos a la eternidad con Cristo, que nos lleven a caminar en calles de oro, que nos lleven a conocer a nuestro Rey y Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es tiempo de que tú y yo reconozcamos que somos seres espirituales, necesitados de Dios, así como necesita aquella planta que está ahí en el jardín de ser regada día con día, así como la grama que si no la riegan se pone amarilla. Así es tu vida y la mía. Necesitamos ser regados por el agua espiritual de Dios, que es la palabra, para que tú y yo empecemos a crecer en una vida espiritual, en una dimensión en la cual fuimos creados con propósitos eternos. Dios te está llamando. Pero Señor, dice, tú eres mi escudo, mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. El salmista David, él sabía que era Dios quien le daba las victorias. El salmista David, que fue rey, él sabía que su poderío no dependía de él, que su grandeza no dependía de él. Él sabía que todo lo que era no era porque hubiera sido fuerte, valiente, sabio, sino por la voluntad de Dios que lo escogió con propósitos eternos. Dios te ha llamado a ti también para propósitos eternos, para vivir con Cristo, para ir al cielo. Somos seres espirituales. Dice en Crónicas, segunda de Crónicas 16,
9. Porque los ojos de Jehová recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Dios ha recorrido toda la tierra detrás de ti, esperando hasta que llegues al último segundo de tu vida y que allí reconozcas como el hijo pródigo que estando en medio de los cerdos se acuerda que era hijo de un Dios, de un Padre que le enseñó una eternidad. Y él decía: ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan y yo muriendo de hambre, deseando comerse las algarrobas que comían los cerdos? Muchos hoy en día no les importa enlodarse, comer lo que comen los cerdos, quitarles la comida a los cerdos y vivir en ese lodazal de adulterio, de fornicación, en ese lodazal de lesbianismo, homosexualismo. Y saben bien que Dios no está de acuerdo, pero quieren convencer al mundo entero de algo que Dios ha dicho no es así. Amigo que me escuche, vuélvete a Dios antes que se acaben tus últimos años de vida que te quedan en esta tierra. Porque ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde va a ir tu alma? Allí va a sufrir por toda una eternidad, sintiendo los efectos de tu mal vivir. Entonces te acordarás de este que te está hablando, que te dijo que hay una eternidad a la cual vamos. Y ya va a ser tarde. Aquel rico que hacía banquetes, estando en el lugar de tormento, en el infierno, decía: Padre Abraham, yo tengo 5 hermanos que están viviendo perdidamente. Envía a un hombre de aquí, a alguien de aquí que les hable a ellos, que no vengan a este lugar. La palabra de Dios dice, la divina respuesta de Dios le dijo: tu ley, ya es tarde, se les fue la oportunidad. Allá tienen profetas, ahí tienen evangelistas, ahí tienen pastores que Dios les ha enviado, pero se han burlado de ellos. Y si fuera uno de aquí, tampoco le van a creer. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes qué? No permitas que llegue ese momento para darte cuenta de lo que hoy te estoy diciendo. Hay quien dice: no, hasta no ver, no creer. Son como Tomás. Si no veo las manos perforadas, no voy a creer. Cuando lo quieras hacer ya va a ser tarde. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que tienen la necesidad de darse cuenta que van a una eternidad, que van a enfrentarse ante el Creador, que le van a dar cuenta de sus vidas. Yo le voy a dar cuenta de mi vida. Por eso
Es necesario que te prepares, porque querramos o no, pobres y ricos, allí no hay ninguna otra clase más que un pueblo humilde que reconozca la necesidad espiritual. Sea rico, sea pobre, Dios te va a pedir cuentas no de lo que has ganado, te va a pedir cuentas no de lo que has comprado, te va a pedir cuentas no de lo que alcanzaste, te va a pedir cuenta nada de eso, sino de tu alma. ¿Qué hiciste con tu alma? Cuando escuchaste esa palabra que venía de mi corazón, te va a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estás negando ir al cielo con tu manera de vivir. No quieres darle tiempo a Dios. Tienes tiempo para trabajar, para la política, para pescar, para endrogarte, para bailar, para comer, para ir a los clubes, para ir a esos lugares donde haces ejercicios. Tienes tiempo para la inmoralidad. Tienes tiempo para otras cosas, para dormir, para despertar. Tienes tiempo para fumar, para endrogarte, para alcoholizarte tu vida. Pero ¿por qué no has dado tiempo para Dios? ¿No has pensado que vas a enfrentarte a una eternidad vacío, sin fe, sin confianza? Oh, amigo, si tú supieras lo que la palabra de Dios nos está hablando, que en aquel día, en aquella eternidad, hay unas llamas que nos van a estar quemando, y un gusano que no muere, que se va a meter por las narices, va a salir por la boca, torturándonos durante toda una eternidad. Pero aquellos que creyeron a la palabra de Dios, dice la Biblia, van a descansar de sus trabajos, porque Jehová andará con ellos, el Hijo de Dios caminará de la mano con ellos, y van a enjugar todas lágrimas de sus ojos, así como lo hizo con aquel mendigo que murió también. Después del rico, murió aquel mendigo y fue llevado por ángeles a un lugar donde fue atendido. Dios nos ha dado ya la revelación, la respuesta en su palabra. ¿A dónde vas a ir a parar si tú ahora escoges la vida en Cristo? No esperes mañana. Ahí donde estás, ábrele tu corazón. Su palabra dice, Éxodo 23, 22, si le obedecemos cuidadosamente y seguimos todas sus instrucciones, yo seré tu amigo y tus enemigos caerán, porque Él peleará por ti. Éxodo 14, 14 dice, estad quieto y ved la salvación de Jehová. Cuando tú tienes como refugio a tu Señor Jesucristo, que es mi refugio, todas las cosas malas no podrán destruirte a ti. Todo lo que está por llegar no llegará a ti, porque el salmista nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Aleluya. ¿Quién nos va a hacer mal si nuestra fuerza está en Cristo? Si nuestra fortaleza está en Él, Dios nos guardará. El Dios eterno es nuestro refugio. Sus brazos están siempre extendidos hacia ti. Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón, y mira por mis caminos.
Hay caminos que te han parecido rectos. El camino de la diversión, el camino de la violencia, el camino de la maldad, el camino del pecado, del adulterio, fornicación, de todo aquello que le gusta a la carne. Pero eso te está llevando a la tumba rápido y después al infierno. Mejor amístate con Dios aceptando a Cristo en tu corazón. Quiero hacer una oración de fe. Allí donde estás, repite conmigo. Dile: Señor Jesucristo, yo hoy reconozco mi necesidad espiritual. Yo te abro mi corazón. Si eres un Dios poderoso, real, como lo dicen los demás, si eres un Dios que vive, yo quiero sentir el perdón. Yo quiero sentirme diferente. He buscado por muchos medios un cambio. He buscado la felicidad por diferentes lugares y he salido vacío. Hoy llena ese vacío en mí, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura. Por Jesucristo te lo pido, Señor, por el sacrificio, por esa sangre que derramó. Yo te abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Gracias, Señor, porque soy diferente ahora, porque hoy me siento perdonado, perdonada. Hoy puedo gritar, puedo saltar de gozo, puedo decirle a otros que tú cambias, que tú transformas y que tú sanas, porque tú has sanado mis heridas, Señor. Señor, sana las heridas del alma de mi hermano, de mi hermana, de aquel que está ahora ahí oyendo tu palabra y que abrió su corazón, Señor. Si tiene alguna enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, ordeno que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Esa enfermedad que te está agobiando, la echo fuera. Si es sida, si es cáncer, desaparece de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo te declaro sano y sana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu corazón. Estas son buenas noticias de salvación.